Presento Rosa y luego ya todos tuyos. Vale, Pues bueno, gracias. buenas tardes a todo el mundo. Gracias por conectaros a esta hora en la que muchos estarán durmiendo la siesta. Encima lloviendo, pues casi que apetece más. Ujú. Bueno, os dejo con Rosa Pastor. Rosa es la coordinadora de la Agencia de Empleo de Valencia Activa, que seguramente muchos conoceréis. Otros muchos y muchas no habréis tenido ocasión o no habréis necesitado contactar con la agencia, pero bueno, viendo un poco cómo está la situación, pues mucha gente va a tener que, o sea, vamos a tener un pico de trabajo importante y gracias a personas como Rosa y todo el equipo que hay en la agencia de empleo, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible para que cuando salgamos de esta, que saldremos en cuestión de tiempo, pues, oye, salir de la mejor manera y con opciones de futuro. Rosa, te dejo al mando, todo tuyo y cualquier cosita vamos hablando. Muchas gracias, Javier. Ahora. Vale. Hola, hola, buenas tardes a todos. Antes de empezar la charla, me gustaría comunicaros a todos que durante este periodo de crisis sanitaria, la comunicación con el personal de la agencia es vía telemática a través de los correos agencia@valenciaactiva.es, ofertas@valenciaactiva.es o llamando también a estos teléfonos para la atención a demandantes. El teléfono es el 672 32 58 55 y para atención a las empresas el teléfono es el 610 048 805. No os preocupéis que esta información está publicada en nuestras redes sociales. Una cosa que también quiero comentaros, que para reforzar la atención telefónica, en breve vamos a habilitar 2 líneas de teléfono más. Cuando ya estén en activo, ya lo comunicaremos a través de las redes sociales. También quiero comentaros, antes de empezar la charla, que hemos recibido muchas llamadas que nos preguntan por el tema de prestaciones de desempleo, por contratos. Yo desde aquí quiero informaros que todo este tema lo gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Entonces os invito que entréis en el enlace del SEPE, ¿vale? Donde está publicado todos los teléfonos y los emails para poder comunicaros con el personal del SEPE y que os resuelvan este tipo de problemas relacionados con el tema de prestaciones y contrataciones, etcétera. Bueno, una vez aclarado todo esto, espero que con esta charla podamos ayudar tanto a las personas que están buscando trabajo como a las empresas en materia de intermediación laboral. Sí que es cierto, y antes lo ha comentado mi compañero Javier, que tenemos que ser realistas con la que está cayendo. Diariamente las empresas están haciendo muchísimos ERTEs, los famosos ERTEs. Esto lo vimos diariamente en las noticias, pero también es cierto, y quiero comentaros que hay un poco de esperanza, que hay empresas de sectores como el de transporte, el sector sanitario, el sector de alimentación, supermercados, logística, teleoperadores, personal farmacéutico, personal de residencias o de apoyo a personas dependientes, también el sector de mensajería y repartidos a domicilio, que están buscando perfiles para cubrir estos puestos. Desde aquí os quiero decir que el personal de la agencia estamos contactando con estas empresas de estos sectores para ofrecer nuestros servicios de gestión, para gestionar sus ofertas. Espero ayudaros tanto a las empresas como a vosotros, ayudaros a encontrar trabajo también en estos sectores. Vamos a pasar a lo que es al bloque y el bloque de la agencia de empleo. ¿Cómo funciona la agencia de empleo?
¿vale? Primero que nada, antes de empezar, quiero comentaros que desde que se creó la marca Valencia Activa, esto fue en abril del 2016, junto con con el personal de orientación de barrios por la ocupación, ya hemos ayudado a casi 6.000 personas a encontrar trabajo y también hemos ayudado a más de 470 empresas que han confiado en nuestra profesionalidad para ayudarles a encontrar personas trabajadoras para cubrir sus puestos de trabajo. La agencia de empleo, os voy a decir cómo proceder a escribirte en la agencia de empleo y qué somos, ¿vale? Desde Valencia Activa gestionamos el grueso de los servicios y programas de empleo, formación y emprendimiento del Ayuntamiento de Valencia. Y uno de los pilares de este organismo es la Agencia de Empleo. La Agencia de Empleo es un servicio público y gratuito que tiene por objetivo intermediar en el mercado de trabajo, proporcionando a las personas trabajadoras empleos adecuados a sus características y facilitarles a las empresas las personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades. Para proceder a la inscripción en nuestra base de datos, os explico un poco los pasos que hay que seguir, ¿vale? Tanto por parte de la empresa como por parte de los demandantes de empleo. ¿Cómo debéis proceder? Pues no, os lo comento desde aquí que no es nada complicado. Os tenéis que entrar en el enlace Agencia Ocupación, perdonad, agenciaocupación.valenciaactiva.es. Por parte de los usuarias, una vez habéis entrado a través de la modalidad online en este enlace, una vez dentro, por favor, y aprovecho esta charla, quiero que completéis todos los datos de vuestro currículum. Si lo tenéis, formación reglada, formación complementaria, experiencia laboral, si domináis algún idioma hay que ponerlo, los conocimientos informáticos que tenéis, carnets profesionales. Insisto mucho en esto porque cuanto más información tengamos de vosotros, más os podemos ayudar y podéis optar a un mayor número de ofertas. No os conforméis en ponerme solo una experiencia laboral, es que hay muchos casos, hay muchos demandantes de empleo que se escriben en nuestra base de datos y nos ponen 4 cosas. Es que así, de esta manera, nos podremos ayudar. Repito, cuanto más información tengamos de vosotros, más os podemos ayudar. Y una cosa muy importante, una vez vosotros ya tengáis registrados los datos en la plataforma de la agencia de empleo, no os olvidéis de actualizarlos, o sea, no lo dejéis en stand-by, ¿vale? Imaginaos que os inscribís hoy y dentro de 4 meses empezáis a trabajar en un puesto de trabajo, en una empresa. Por favor, pues ponerlo. Oye, que vuestro nivel de inglés ha mejorado muchísimo, también os aconsejo que lo pongáis. Porque después es verdad que hay quejas que comentan, oye, que ha salido una oferta que pide un inglés alto y no me habéis llamado. Nosotros comprobamos sus datos y efectivamente esta persona cuando en su día se escribió nos ponía que tenía un nivel medio en inglés y nosotros para la oferta de trabajo que nos había llamado esta persona, la empresa nos solicitaba un inglés alto. ¿Vale? Que tengáis claro que, por favor, el tema de la actualización de vuestros datos es importantísimo, ¿vale? Para poder ayudaros y optar a un mayor número de ofertas. En el enlace donde vais a registrar todos los datos, tenéis una tutorial de inscripción, ¿vale? Que ahí también os puede ayudar un poco a completar todos los datos.
No obstante, cualquier duda que tengáis, cualquier aclaración, duda, nos llamáis por teléfono o conectáis con nosotros a través de los emails que os he facilitado, y el personal de la agencia os ayudaremos para cualquier duda que os surja en el momento de la inscripción. Esto es por parte de los demandantes de empleo que os inscribís en la agencia de empleo. Por parte de la empresa, en cuanto a la empresa, también deben estar en el mismo enlace. Os repito, es el enlace agenciaocupació.valenciaactiva.es. Todo esto que os estoy comentando está publicado en las redes sociales y en la plataforma de la agencia de empleo. No os preocupéis. La empresa, en primer lugar, la empresa lo que tiene que hacer es registrar todos los datos de la empresa, tanto el CIF, el nombre de la empresa, el número de trabajadores, personal de contacto, etc. Una vez realizado este paso, van a poder realizar lo que es el registro de la oferta, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen que hacer también? Insisto muchísimo también por parte de las empresas, por favor, poner el puesto de trabajo que nos solicitáis. También las funciones que se requiere para el puesto, las condiciones económicas laborales, horarias, etcétera. Vale, una vez la empresa ya ha cumplimentado estos, tanto el registro de la oferta como los datos de la empresa, el personal técnico nos ponemos en contacto con la persona de contacto de la empresa para presentarnos como técnicos que nos vamos a hacer responsables de la gestión de su oferta y matizar y dejar claro el perfil que nos solicitan. Y si nos lo permiten, algunas veces tenemos que negociar un poco las condiciones de la oferta. Una vez aclarado este paso, el siguiente paso sería el publicar la oferta. La oferta la publicamos tanto en nuestra plataforma de la agencia como en las redes sociales de Valencia Activa. Una vez está publicada la oferta, el siguiente paso sería la búsqueda de candidatos. ¿Cómo lo hacemos? Pues realizando el sondeo casando la oferta con la demanda. Sale el resultado del sondeo de la gente que está inscrita en la base de datos. También aprovechamos las candidaturas espontáneas de la publicación, de la difusión de la oferta, tanto en nuestra plataforma como en las redes sociales de Valencia Activa. Una vez ya realizado este paso, el siguiente sería la preselección de los candidatos. Esto lo valoran muchísimo las empresas, porque lo que hacemos es, se lo facilitamos todo. Lo que hacemos, una vez ya hemos hecho la búsqueda de los candidatos, los citamos en nuestras oficinas. Ahora por las circunstancias que estamos pasando, las entrevistas las estamos haciendo por teléfono, ¿vale? Para comprobar realmente que las personas cumplen con los requisitos de la oferta y también comprobamos la disponibilidad de los candidatos. Una vez finalizada la preselección de los candidatos, lo que hacemos es remitir a la empresa las personas preseleccionadas, las personas que más se ajustan al perfil que nos han solicitado. Para un puesto de trabajo normalmente solemos enviar de 5 a 6 candidatos. Una vez ya les comunicamos a la empresa que les vamos a enviar por correo electrónico los currículums de las personas preseleccionadas, ellos ya se pondrán en contacto con vosotros para realizar la segunda entrevista, que es la más importante. Ellos son los que deciden a quién van a contratar. Por eso os digo que las entrevistas de trabajo, cuando estamos realizando las entrevistas de trabajo con vosotros, os aconsejamos
que os preparéis muy bien la entrevista, que antes de ir a la entrevista averigüéis dónde está la empresa para ser lo más puntuales posible. No es lo mismo llegar un minuto más tarde de la hora que os han convocado que 10 minutos antes. También os comentamos que, por favor, os informéis sobre ellos. Ellos ya tienen información de vosotros por los currículos que les hemos hecho llegar. Esto es muy importante. A las empresas también les gusta mucho que sepáis de ellos. Y sobre todo también os comentamos que además de cumplir con las competencias profesionales y los requisitos que la empresa requiere para los puestos que quiere cubrir, es muy importante la actitud, en las entrevistas. Tenéis que demostrar que creéis en el proyecto de esa empresa y que tenéis ganas de trabajar. Eso es muy valorable por parte de las empresas. Y os puedo decir que el 80% de éxito de una entrevista de trabajo es eso, la actitud, las ganas de trabajar. Bueno, una vez dicho esto, el siguiente paso sería el seguimiento de la oferta. Nosotros, los técnicos, el personal técnico de empleo, llamamos a las empresas para, para saber cómo nos interesamos y queremos saber cómo va el proceso de selección, cómo han ido las entrevistas y, por supuesto, si hay contratación, si os han contratado. Eso es lo que queremos nosotros, que os contraten. Y desde aquí os puedo decir que cada vez que tenemos un éxito en la oferta, que nos contratan a personas de la base de datos, todo el personal de la agencia nos alegramos muchísimo. Em, pero bueno, esto sería lo que sería el proceso de la gestión de la oferta. Una de las cosas que también, una de las cosas que también valoran mucho las empresas, además de este servicio de preselección, es la atención personalizada. Nosotros durante todo el proceso de selección vamos informando a las empresas de cómo va su oferta. También, por supuesto, a los demandantes de empleo. Vamos informándoles también, vamos informando si, cuándo os han llamado, cómo os han ido las entrevistas. Este servicio y esta atención personalizada, la verdad es que nos lo están valorando muchísimo y queremos continuar haciéndolo igual de bien o mejor para poder ayudaros a todos. Esto sería un poco lo que es el funcionamiento de la agencia de empleo. Os he explicado el procedimiento de inscripción para estar en la base de datos de la agencia. Y a continuación, el siguiente bloque sería lo que es, voy a tratar de hablaros de una cosa muy interesante y muy importante para todo el mundo, y más ahora con los tiempos que corremos. Sería lo que es la búsqueda de empleo por Internet. Os voy a dar unos consejos que os ayudarán a mejorar vuestros resultados en la búsqueda de empleo por Internet. El primero de ellos, y muy importante, es que tengáis muy claro vuestro objetivo profesional y mostrarlo. Esto es el primer aspecto clave en la búsqueda de empleo. Es tener claro el tipo de trabajo que os interesa. Generalmente, las personas buscan empleo acorde a sus estudios e intereses. Cuando vosotros tengáis claro vuestro objetivo profesional, entonces podéis buscar las ofertas relacionadas con vuestro objetivo en todos los portales que existen en Internet, por ejemplo, en portales de empleo especializados. Otro de los consejos que os puede ayudar es
cuidar vuestra imagen personal. Desde aquí os quiero decir que tengáis mucho cuidado en lo que publicáis por Internet. Todo lo que se publica por Internet, todo lo que se publica en Internet es accesible para cualquier persona. Hacer una prueba, buscar vuestro nombre y mirar lo que aparece. Esto es lo que harán vuestros futuros reclutadores. Por eso os recomiendo que os hagáis un perfil profesional y que mantengáis una buena imagen con vuestro perfil. El siguiente consejo que os puedo dar sería diversificar vuestra búsqueda. No os centréis en buscar trabajo en un único canal, como por ejemplo un portal de empleo. Tenéis que utilizar los diferentes canales que existen, como por ejemplo podría ser las redes sociales especializadas. Con esto os digo que si diversificáis vuestra búsqueda, podéis encontrar un mayor número de ofertas. Otro punto importante es personalizar vuestro currículum y vuestra carta de presentación. Vuestro currículum es el primer filtro al que tendréis que enfrentaros para poder lograr una entrevista personal. Vuestro currículum, además de estar actualizado, tiene que estar claro y tener la información pertinente. Esto es muy importante. También tiene que ser muy atractivo para vuestros futuros reclutadores. Por eso os recomiendo que tengáis disponible varios modelos de currículum adaptados a los requisitos de la oferta concreta a la que os queréis presentar. Una buena acción que os podría aconsejar es que realicéis un currículum por competencias o un currículum creativo. En cuanto a la carta de presentación, también debéis actualizarla para cada candidatura que os presentéis. Tenéis que destacar aquellos aspectos que os posicionen como la persona candidata ideal. Mostrar a las empresas mostrar que conocéis las empresas y destacar sobre todo los motivos por lo que queréis trabajar en ella. Desde aquí os digo que si creáis una carta superficial o muy básica, posiblemente los reclutadores no se molesten en leer ni mirar vuestro currículum. Otro punto importante para la búsqueda de empleo por Internet es dirigiros a quien pueda daros empleo. Buscar información de las personas que os puedan dar empleo, agencias de empleo como Valencia Activa. Aquí estamos para ayudaros en todo lo que necesitéis, en departamentos de recursos humanos, en amigos, y contactar con ellos a través de las redes sociales o a través de un correo electrónico. Con todo esto os quiero decir que es muy importante que cuidéis vuestra marca personal o mantengáis una buena red de contacto. Son algunas de las claves que os ayudarán a encontrar trabajo por Internet. Todos estos consejos que os estoy dando, y si de verdad queréis encontrar trabajo en la red, no podéis conectaros una vez a la semana y ver lo que hay. Tenéis que estar constantemente conectados y pendientes de todas las novedades para que a la que se publica una oferta de empleo que os pueda interesar, seáis los primeros en enviar vuestra candidatura.
Y ahora por los tiempos, por este tiempo de esta crisis y por estos tiempos de confinamiento, a todos nos sobra tiempo para hacer cualquier cosa. Estamos aquí metidos en casa y por eso os digo que os conectéis, pero no ahora en estos tiempos de confinamiento, sino siempre, siempre tenéis que estar conectados en la red, ¿vale? Para estar pendientes de todas las novedades, de todas las ofertas que os pueda interesar. Dicho esto, os voy a comentar, voy a hablaros también de la APP de Valencia Activa. Esta herramienta informática, ¿vale? Permite a las personas a través de cualquier dispositivo móvil acceder de forma muy fácil a las ofertas publicadas en la agencia de empleo, como a la formación gratuita que pueda mejorar vuestro currículum. También esta APP, Valencia Activa, también presta servicio a las empresas para publicar sus ofertas. Por eso os lo aconsejo que os la descarguéis. Además, todos siempre estamos con el teléfono en la mano. Si la tenéis descargada, os va a ser más fácil el ver y acceder a las ofertas que publicamos la Agencia de Empleo Valencia Activa y a toda la formación gratuita que os pueda mejorar vuestra empleabilidad. Bueno, para terminar con esta charla, os quiero decir que desde Valencia Activa queremos ayudaros a encontrar trabajo. Queremos que mejoréis vuestra empleabilidad. Queremos que emprendáis también. Y desde aquí queremos ayudaros en todo lo que podamos, en todo lo que podamos. Quiero transmitiros también desde aquí que nos importáis, que queremos ayudaros. Nada más, deciros muchas gracias por estar ahí. Hola Rosa, hola de nuevo. No sé si tenemos alguna pregunta por aquí por el chat, que creo que hemos ido casi contestando también sobre la marcha. Tenéis los datos de contacto que ha comentado Rosa en el chat, no sé si los habréis visto ya. ¿Para autónomos también sirve como empresa? Pregunta Eva. Claro que sí. Vale. Claro, sí. Nuestro servicio de intermediación laboral es tanto para empresas y para autónomos. Claro que sí, tenemos clientes autónomos en nuestra base de datos. A ver, que siga leyendo por aquí. Si ya estamos registrados, las ofertas disponibles las vemos en Últimes Ofertes. Entiendo que sea desde la web, nos dice Silvia Gandhi y se me corta. ¿Recuerda eso? Perdona, no te he oído muy bien. Repítemelo, Si ya por están favor. registrados, las últimas ofertas disponibles, si las ven en Últimes Ofertes. Sí, lo que tienen que hacer es entrar en el enlace de agenciaocupación.valenciaactiva.es y ahí están publicadas todas las ofertas que estamos gestionando la agencia de empleo. Vale. En este momento también las puedes seguir buscando, eso es que sí. Nada, te agradece mucha gente. ¿Cuándo vais a poner estos vídeos de las charlas y dónde? Los tenéis en YouTube, ¿ya? De hecho, ahora mismo está retransmitiéndose esto que estamos diciendo ahora por YouTube, en el canal de Valencia Activa, y podéis verlo conforme colguemos aquí, estará disponible para reenviar y revisar y verlo tantas veces como necesitéis. Luego una pregunta que hay aquí es, hola Rosa, nos lo dice Adrián Garrido, estoy pendiente de recoger un certificado de profesionalidad, pero claro, dada la situación actual, imposible. ¿Qué puedo hacer para recoger un certificado? Sí, a ver, lo que tienen que llamar es al teléfono que les he comentado antes, si quiero os lo repito, al teléfono de atención a demandantes, que es el 672 32 58 55,
y el personal de la agencia les comunicará lo que tienen que hacer. Vale, y luego tenemos otra de Antonio. Buenas, sobre emprendedores, ¿qué ayuda ofrecéis normalmente y cómo podemos contactar con vosotros en este tipo de confinamiento, en ese tiempo de confinamiento en relación a este tema? Entiendo que será como emprendedor a la hora de contratar personal. Entiendo que igual, ¿no? Que las Igual, empresas te registras en la web. efectivamente, lo que Como... tenéis que hacer, lo que he comentado, os registráis en la agencia de empleo y una vez registrado nos ponemos en contacto con esta persona para gestionar la oferta. Vale, y ha llegado ahora otra de Anónimo. Si no estoy empadronado en Valencia, ¿puedo acceder a una oferta de empleo de Valencia Activa? Claro que sí. A ver, pueden registrarse, no hace falta que seas de Valencia Activa para registrarte en la agencia de empleo. Eso sí, lo que sí que quiero recalcar, que muchas veces me lo preguntan, que para los planes de empleo, perdón un momento, vale, para los programas municipales de empleo y para algunas formaciones gratuitas, como requisito imprescindible pedimos que estén empadronados en la ciudad de Valencia, pero para optar a ofertas de trabajo no hay ningún problema en registrarse en nuestra agencia. Vale, pues creo que todas las ofertas las colgáis en la página web. Es la última que ha llegado y con esto, si queréis, podemos cerrar. Todas las ofertas se cuelgan, ¿no? En la página. Todas las ofertas las publicamos en la web de la agencia de empleo. Perfecto. Pues nada, por nuestra parte yo creo que ya está. Rosa, ¿algún comentario más? No, ¿Todo claro? simplemente recordarles que, vamos, que estamos aquí y cualquier cosa que necesiten dentro de nuestras posibilidades, lo que queremos es ayudarles, Vale, tanto a perfecto. las empresas, autónomos y personas que están buscando trabajo. Perfecto, pues por nuestra parte nada, agradecer a todo el mundo su asistencia, agradecer por supuesto a Rosa su participación, primer webinar, eso siempre está bien también. Y nada, mañana tenemos otra sesión a las 11 con Javier Jiménez, director de Lanzadera, sobre emprendimiento frente al COVID-19. Así que os animo también a que os apuntéis a ese webinar y también lanzaremos mañana toda la programación de la semana que viene. Así que nada, estos ratitos por lo menos que puedan ser de valor para los tiempos que estamos viviendo y los que vendrán. Pinta gris. Muy bien, pues muchísimas gracias a todo el mundo. Nos vemos. Ahora. Gracias, gracias a todos.